Dios los bendiga grandemente, mis amados hermanos. Vamos en este momento a estudiar la palabra de Dios. El mensaje es una iglesia con propósito. En los dos mensajes anteriores habíamos visto una vida con propósito, una familia con propósito, y ahora vamos a ver una iglesia con propósito. La firmeza de una iglesia no se mide por el tamaño ni por el número de miembros. ¿Qué hace que una iglesia sea firme? Esta sería la pregunta que deberíamos hacer para glorificar a Dios verdaderamente, de acuerdo a su plan de salvación y de acuerdo a la manera perfecta de alabar, bendecir el nombre de Dios y sobre todo de gozarnos con su presencia. ¿Qué es un amigo? Bueno, dice el amigo. ¿Qué hace el amigo? Tiene en primer lugar la decisión de amar, sin importar las consecuencias ni las decepciones, porque se ama la esencia de la persona, porque se ama la esencia de la persona. Y esto dice el diccionario común y corriente, pero ¿qué dice en cambio la Biblia en cuanto a la amistad y a la enseñanza del amor incondicional? Veamos en 1 Corintios, el capítulo 15, versículo 4, lo que es el amor. 1 Corintios, el capítulo 15, 1 Corintios, el capítulo 14, 13. Dice el Señor de esta manera: en la amistad, el amigo debe tener esta cualidad delante de la presencia de Dios para amar al prójimo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso y no se envanece. La amistad que Dios nos ha ofrecido a través de Jesucristo tiene una esencia, un perfume de paz y sobre todo un perfume de gracia del Señor. Jesucristo consideraba mucho a la familia de Lázaro. Amaba a su familia, y dice que cuando Jesús recordaba la presencia y añoraba a su amigo, el Señor dice: este es el tercer mensaje sobre el propósito, en primer lugar de la familia, en segundo lugar hemos visto el propósito individual, y ahora vamos a ver el propósito de la iglesia dentro de la voluntad de Dios. ¿Qué hace que una iglesia sea firme? No es por el tamaño, no es por la cantidad de miembros que haya la iglesia, sino es por la calidad que nosotros debemos presentar para glorificar a Dios a través de Jesucristo. El concepto de amigo, dice, es la decisión de amar sin importar las consecuencias ni las decepciones, porque se ama la esencia de la persona. Fíjese usted, este es un concepto no bíblico, pero sin embargo es muy profundo, porque dice sin importar las consecuencias ni las decepciones. Al amigo se le ama
porque se le ama, sin encontrar peros, defectos o manifestaciones reñidas con la amistad. Se le ama porque se le ama. Y lo mismo nos expresa Jesucristo cuando está hablando, por ejemplo, de Lázaro. A Lázaro lo consideraba como amigo. Era el amigo. Entonces el amigo, según la palabra de Dios, también es una amistad incondicional que tenía el Señor Jesucristo con aquellos que se acercaban a Él y con aquellos que se acercan ahora mismo a la presencia del amigo. No huya de la presencia de Dios. Vaya a Dios, porque usted tiene un amigo que le va a ayudar ante la presencia del Padre. En Juan el capítulo 11, versículo 11, cuando el Señor Jesucristo supo que había muerto Lázaro, hace una aclaración del concepto que él tiene para con Lázaro. Jesús dice: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarlo. Así nos ama el Señor Jesucristo. Mi amigo está orando. Voy a intervenir en la presencia de mi Padre para que escuche su oración, que siempre tiene que ir en el nombre de Jesús, porque Él es nuestro amigo. Jesús considera la amistad como un principio de una relación incondicional. Las consecuencias están pagadas, las decepciones que hemos cometido al tomarlo al Señor como nuestro Salvador y lo hemos defraudado de una u otra manera, pues Él es nuestro amigo y no está dispuesto a perdernos. Jesús considera amigo a nosotros que estamos luchando, buscando la manera de adorarlo en espíritu y en verdad. En el Evangelio de Juan, el capítulo 15, versículo 15 dice: ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. Mira usted la profundidad que tiene esta declaración de Jesús en relación con nosotros. Nos llama amigos y dice: todas las cosas que yo oí de mi Padre las he dado a conocer. El amigo nunca falla y Jesús nunca nos va a fallar. Por eso es que la calidad de la iglesia del Señor Jesucristo no se mide por la cantidad de miembros, sino por la calidad de miembros que están en la iglesia. Él es nuestro Señor, nuestra autoridad. Él es nuestro amigo, a quien debemos confesar y contarle todas nuestras tristezas y soledades, y también todos nuestros triunfos, que han sido logrados de acuerdo a nuestro amigo, el Señor Jesucristo. Jesús es quien ha confiado la iglesia en nosotros, y no debemos defraudar bajo ningún punto de vista esa amistad de confianza que nos ha dado el Señor para que hagamos su voluntad. Jesús le dijo a Pedro: ¿y tú quién dices que soy yo?
Y Pedro le dijo, tú eres el Señor. Al tomar esa relación, Pedro, como una declaración de la autoridad de Jesús, él dijo, tú eres Pedro. Y luego, hablando de sí mismo, dijo, y sobre esta roca, sobre Jesús, no sobre Pedro, sobre Jesús, dijo, y sobre esta roca, hablando de sí mismo, edificaré mi iglesia. No podemos usurpar la edificación de la iglesia, que ha sido tal o cual religión. La edificación de la iglesia lo instituyó Jesús. Y no podemos defraudar la amistad que el Señor Jesucristo nos ha dado para decir, no, tú no eres el que estableció la iglesia. Fue Pedro, fue Juan, fue Jacinto, qué sé yo. Es Jesús. Una amistad no se defrauda, se enaltece su nombre. Efesios, el capítulo 2, versículo 20. El Señor, a través del apóstol Pablo, manifiesta un principio de fidelidad y de amistad, y nos recuerda que hay cosas o se nos deslizan involuntariamente o maliciosamente. Dice en su palabra, versículo 13, en él también vosotros habéis oído palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Un amigo que perdona y un amigo que nos sella con el poder del Espíritu de Dios. Luego dice en el versículo 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué es las arras? Es la garantía, es el sello de garantía que nosotros tenemos, que no estamos solos, que el Espíritu Santo está en nosotros. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Sella, alumbra y mora y intercede por nosotros. El Señor Jesucristo nos ha llevado a una preciosísima experiencia de estar en todo momento junto a nosotros. La iglesia tiene que estar consciente, debe estar consciente, que nosotros nos movemos a través del Espíritu Santo y no podemos hacer cosas que están fuera de la voluntad de Dios y de Jesús. Busquemos siempre hacer la voluntad de Jesús. Si nos salimos nosotros de esta verdad y empezamos a hacer nuestra voluntad, torcemos la doctrina, buscamos otras formas para adorar a Dios que no están consagradas en su palabra, pues estamos empezando a defraudar la amistad que Jesús nos ha dado a cada uno de nosotros. Al negar la obra del Espíritu Santo, la obra de Jesús y la misericordia del Padre, entonces seríamos una institución más dentro de la sociedad. Ya no sería la iglesia de Jesús, mi iglesia sería del fulano o del sutano, ya no sería la de Jesús. La administración de la iglesia es dada al hombre, pero las leyes y los principios de adoración son dadas por Dios a través de su palabra.
Como una iglesia considerada como el cuerpo de Cristo, debemos procurar y buscar siempre ciertas características de acuerdo a su santa voluntad. Y si decimos de su santa voluntad, estamos hablando de la perfección de la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En primer lugar, una iglesia tiene que estar liderada por el Espíritu Santo. No es el hombre el que va a liderar, sino es el Espíritu de Dios. Recuerde usted en Hechos del capítulo 1, versículo 8, nos da a nosotros este principio que bajo ningún punto de vista podemos soslayar y no hacerlo, sino buscar lo que nosotros queremos. La iglesia no funciona como nosotros queremos. La iglesia bendecida por Dios trabaja de acuerdo a su santa voluntad. En primer lugar, vemos entonces el Señor Jesucristo antes de la resurrección, antes de ser llevado al cielo, dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Seremos testigos. Este es el orden establecido. No es el conocimiento. No son formas humanas, sino órdenes establecidas por Dios. Lo primero que tiene que buscar la iglesia del Señor Jesucristo, no del fulano, sino del Señor Jesucristo, es buscar primeramente el reino de Dios. Buscar el reino de Dios significa hacer la voluntad del Padre en todos sus principios de misericordia, dictados en su palabra, dichos por Jesucristo, afirmados por apóstoles. No podemos salirnos de ese principio. La iglesia, en primer lugar, es de Dios, y la iglesia tiene que estar inspirado por el Espíritu Santo, porque solamente así las iglesias pueden manifestarse en una unidad en el Espíritu. Una mala interpretación traen sectas y confusión en la palabra de Dios, porque no están dirigidas por el Espíritu Santo. Busca primero el reino de Dios, un orden establecido. Pero si usted busca y se sale de este primer eslabón para llegar a la gloria de Dios, pues lo va a seguir perdiendo el camino hacia la eternidad. De acuerdo a este criterio del Señor, no es saludable que usted se acerque a la iglesia para que el Señor le dé trabajo. Es necesario, sí, pero el primero ordenanza, el primer concepto que Dios da es: busca primeramente el reino de Dios, y el resto vendrá por añadidura. Va por trabajo, claro, vaya por trabajo, ore al Señor. El Señor pondrá el trabajo, pondrá personas, pondrá sus pasos por el camino correcto para buscar trabajo.
pero esto es secundario, porque la palabra de Dios es espiritual. Lo primero que tenemos que hacer es buscar el reino de Dios y hacer la voluntad del Padre a través de Cristo Jesús, que es nuestro sumo sacerdote, el que está en la presencia del Padre, interviniendo por las oraciones de los santos aquí en la tierra. ¿Por qué el Señor nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia? Para disciplinar y, sobre todo, no dejarnos llevar por nuestros deseos del alma. Nuestros deseos carnales. Es muy común que se acercan a Dios para buscar trabajo. Busca primero el reino de Dios y lo demás será añadido. ¿Por qué lo dijo así el Señor? Veamos por qué dijo. En primer lugar, si nosotros vamos por el trabajo, siempre vamos a estar descontentos y buscando algo más. ¿Quiere trabajo? Toma el trabajo. Ahora quiero ganar más. ¿Quieres casa? Toma casa. Ahora quiero más. Es decir, siempre habrá una necesidad física, material, que nunca complace a nuestro alma. Recuerde, el alma es insaciable. Y si usted busca a Dios, búsquelo en espíritu y en verdad. Pero si usted busca para calmar el hambre o la necesidad del alma, nunca tendrá fin. Es de pedir y olvidarnos de hacer la voluntad de Dios y olvidarnos de Dios. En Eclesiastés, el capítulo 6, versículo 7, dice así en cuanto a el hombre que busca a Dios por las cosas terrenales. Todo el trabajo es para su boca, y con todo esto su deseo nunca se sacia. El alma es insaciable. Busquemos a Dios, crezcamos en el Señor, y entonces el Señor nos irá bendiciendo de acuerdo a nuestra necesidad y no a nuestro capricho. En segundo lugar, la dirección del Espíritu Santo. Vamos en segundo lugar, a la sana doctrina. ¿Qué es la sana doctrina? Son lineamientos inamovibles que el Señor Jesucristo, a través de su palabra, nos ha enseñado. En primer lugar, debemos tener fe en el Señor Jesús. No somos salvos por obras, somos salvos por la gracia del Señor en Cristo Jesús. Tenemos que vivir por fe. ¿Y qué es la fe? Es la seguridad, la certeza que nosotros tenemos. Que Jesús orará al Padre, pedirá al Padre por nosotros, para tener las cosas por las cuales estamos orando. En Efesios del capítulo 2, versículo 8, vamos a aclarar algunos conceptos que de pronto están equivocados para bendecir el nombre de Dios. Y mire lo que dice, la sana doctrina. Estamos hablando de sana doctrina. Efesios del capítulo 2, versículos 8, 9 y 10 dice así el Señor. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Cuando oramos al Señor por fe,
tenemos que recibir y decirle gracias, Señor, porque tú me darás a su tiempo. Ya no voy a angustiarme, ahora sí voy a estar tranquilo, pero porque ya te pedí, Señor, y tú en tu tiempo me bendecirás. Y esto, dice, no es de vosotros, pues es un don de Dios. La naturaleza de Dios es misericordia. Versículo 9. No por obras, para que nadie se gloríe. ¿Qué tiene más costo? ¿Qué vale más? ¿Qué tiene más importancia? ¿Una casa? ¿Las riquezas del mundo son más importantes que hacer la voluntad de Dios? Pues no, porque después de todo, lo que vemos y lo que no vemos, lo de aquí, lo de allá y de más allá, son de Dios. ¿Qué le podemos ofrecer a Dios? Nada, si todo es de Él. Por eso la fe es por el creer y no son por obras. Versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos con ellas. Las buenas obras es un producto de una relación sincera, continua con el Señor. Todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios. Una iglesia comprometida con el Señor va a ser un canal de bendición para el hermano necesitado de palabra o necesitado de algunas cosas terrenal. Este es el principio. Buscar a Dios con fe, con seguridad. Somos sellados con el Espíritu de Dios. Somos propiedad del Señor para buenas obras. La sana doctrina ha venido a ser como cosa secundaria para muchas congregaciones, en donde el líder es el Dios de la congregación. La sana doctrina tiene un solo líder, que es Jesús. La sana doctrina dirigida por el Espíritu de Dios nos lleva a no contradecir, sino a aclarar aquellas malas interpretaciones y buscar la verdad que está en la palabra. En tercer lugar, nosotros tenemos la convicción, la seguridad y la firmeza que experimentamos en el llamado del Señor. Todos hemos sido llamados para servir a Dios, desde el pastor, los líderes, los maestros, los evangelistas, el grupo de oración, el grupo de visitas. Todos somos miembros de un solo cuerpo. Nadie es más importante que otro. Los miembros del cuerpo, dice en su palabra, cada cual cumple su función para la gloria del cuerpo de Cristo. Hay una seguridad en la cual nosotros debemos caminar por el testimonio de los primeros líderes que Dios puso, esto es, los apóstoles. Vamos a Hechos, al capítulo 4, versículo 18. Hechos
4:18. Y es interesante cómo estos hombres, llevados por el Espíritu de Dios, hicieron la voluntad de Jesús y tuvieron el valor de afrontar, confrontar y presentar y defender el Evangelio del Señor. Capítulo 4. Pedro y Juan ante el concilio. Siempre perseguían a la iglesia de Jesucristo. Siempre persiguen por tradiciones de hombres. ¿Cuánto daño hace la tradición del hombre? ¿Y cuánto poder tiene para desvirtuar la palabra de Dios? Pero estos dos hombres que anduvieron con Jesús y que sabían en lo que creían y que podían dar y dieron su vida por Jesús, dice así: mas Pedro y Juan respondiendo dijo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. El reto que les hace a estos del concilio: juzguen ustedes si es justo obedecer a Dios o obedecer a ustedes. Una pregunta que tiene prácticamente una respuesta tácitamente puesta. Pues todos diremos, no, si Dios ha dicho, esto hay que hacerlo. Hechos del capítulo 5, versículo 39. Cuando ellos están decididos a servirlo a Dios y a dar sus vidas, les vuelve a hacer un reto y les dice: si es que yo no estoy haciendo la voluntad del Padre, si no hago la voluntad del Padre, me va a destruir. ¿Quién? El Padre. Mire, versículo 39. Mas si es de Dios, no la podéis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. La buena doctrina, Dios nos fortalece. Y si torcemos la doctrina y hacemos doctrina de hombres, estamos empezando a luchar contra Dios y no con Dios. Y ellos estaban tan seguros que las pruebas, que los malos entendidos, que los rumores no podían moverlos del amor de Cristo. La iglesia fortalecida no tiene que moverse de lo que ha establecido el Señor Jesucristo. Tiene que estar firme. Es muy triste y preocupante ver cómo ciertos hermanos están caminando de iglesia en iglesia. Y cuando sucede eso, la pregunta es: ¿qué es lo que están buscando? ¿Están buscando al Señor de la iglesia o están buscando una iglesia que les consientan y les mime? El que busca al Señor de la iglesia, que es Jesucristo, se somete a su voluntad. Al congregarnos debemos disponer nuestro servicio al cuerpo de Cristo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo. Prepararnos para congregarnos
Tenemos reuniones en la iglesia y debemos prepararnos. ¿Cómo debemos prepararnos? En primer lugar, orar para que el servicio de glorificar su nombre no tenga estorbos en esta fiesta espiritual, porque esta trae gozo al espíritu, tranquilidad al alma y descanso para el cuerpo. Si va tensionado, preocupado, pues será un estorbo para que el Espíritu de Dios se manifieste y presente la palabra y salga usted con el gozo de haber tenido la experiencia de estar con Jesús. Ore para que el Señor le bendiga. En segundo lugar, usted va a buscar paz. Si usted viene trayendo el peso de la aflicción en humildad y en actitud de necesidad, ore por sus aflicciones. Y cuando usted ore por esas aflicciones, vendrá la paz del Señor. Y en paz, el Señor le guiará por caminos de verdad. Llegue sinceramente a la iglesia. No ponga una actitud que todo está bien, porque usted se va a la presencia de Dios y a Dios no lo puede engañar. Busque la paz del Señor, esté con paz con Dios, y entonces todo el tiempo que usted pase cantando, escuchando la palabra, escuchando el mensaje, usted tendrá fruto, provecho de ese tiempo que ha pasado en la presencia de Dios, de ese tiempo que usted ha dedicado y que la congregación dedica para alabarlo al Señor. La oración es importante. Salga de la casa orando para que el tiempo que va a estar con los hermanos sea de bendición. Si usted ya oró, entonces ahora ¿qué necesita hacer? Alabar el nombre de Dios, batiendo las palmas, cantándole con todo su ser, con cuerpo, alma y espíritu. Recuerde, el pueblo de Dios necesita alabarlo al Señor. El pueblo de Dios necesita cantar al autor de la vida. Cántelo al Señor con alegría. Alabe su nombre, que retumbe en las paredes, en gratitud de la manifestación de Dios a través de la paz que ha impartido en su espíritu y que trasciende a su alma y a su cuerpo. Cantó, ya alabó al Señor, ya oró al Señor. No es simplemente un programa frío y calculado, sino es un programa para participar efectivamente en la presencia del Padre. Si usted no oró, no va a cantarlo bien. Si usted no ha orado, no ha cantado bien, el mensaje no le va a servir. La actitud del día domingo, que generalmente se hacen las reuniones, es el día de fiesta. Cuando usted va a una fiesta secular, a una fiesta de un cumpleaños, un matrimonio, qué sé yo, ¿qué hace? ¿No es cierto que se prepara 24 horas antes? Ve que el vestido, el peinado y tanto treque estén en orden para presentarse a la fiesta del mundo.
Pero la fiesta del Señor tiene que ser algo especial. Aprender a considerar que el día domingo es un día especial del pueblo de Dios. Es un día de fiesta, de alegría y de alimento espiritual. Vamos dispuestos a alabar a Dios, a escuchar su palabra, a dejar las aflicciones en las manos del Señor. Entonces vamos a tener el gozo de habernos reunido y esperar que el próximo día, el próximo domingo, tengamos esa misma experiencia continua de alimentarnos y fortalecernos en la palabra de Dios. El canto, la oración, el estudio de la Biblia en la escuela dominical refuerza el plato fuerte que es el mensaje de la palabra de Dios. La prédica, el mensaje, si no ha llegado a su corazón, quiere decir que hay algo que está obstruyendo el tiempo de bendición. Que hay algo que le lastima. Y en humildad, a veces sucede, casi siempre por la voluntad del Espíritu de Dios, que los mensajes van dedicados a cierto grupo de personas. Y no tiene que reclamarlo al pastor ni al líder, sino dígale: gracias, Señor, porque justo este mensaje fue para mí. Nunca diga, como mucha gente tiene esa costumbre: ¿oíste el mensaje? El mensaje fue para ti. El mensaje siempre es para el que escucha y para el que ha abierto su espíritu, para que el Señor limpie su corazón.